Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero yo aprendí que hay heridas que se vuelven parte del alma, que no sanan, solo aprenden a doler en silencio. Cuando mi esposa, Alma, partió de este mundo, fue como si alguien hubiera arrancado la mitad de mi pecho con una pala oxidada. Me quedé con su perfume impregnado en las cortinas, su risa atrapada en los pasillos, sus fotografías que ya no hablaban, pero seguían mirando. Después del entierro, volví a casa solo. Recuerdo que dejé la puerta entreabierta, como si aún esperara que ella regresara. No lo hacía por locura, sino por costumbre. Vivimos juntos 51 años. Medio siglo de desayunos compartidos, de discusiones pequeñas, de miradas cómplices. Éramos dos viejos árboles entrelazados, y de pronto quedé solo en el campo con las ramas secas. Los primeros días sin ella fueron los peores. Caminaba por la casa como un ladrón de recuerdos, tocando los objetos que ella usaba, oliendo sus pañuelos, acariciando su cepillo de cabello. Había silencio en todas partes, pero mi mente gritaba. Entonces vino la llamada de mi hijo, Gael. Papá, ¿por qué no vienes un tiempo con nosotros? No quiero que estés solo. Su voz sonaba amable, sí, pero también lejana, como si hablara desde otro mundo. Acepté, no por necesidad, sino por no discutir. En realidad me daba miedo la soledad, pero también me aterraba la compasión disfrazada de afecto. Llegué con mi maleta en una mano y el bastón en la otra. Recuerdo que el auto de Gael estaba limpio, pero su silencio era incómodo. No preguntó cómo me sentía. Solo encendió la radio y dejó que una canción cualquiera llenara los huecos de la conversación que no tuvimos. Cuando llegamos a su casa, una de esas modernas con ventanales grandes y muebles grises, Celina me recibió con una sonrisa rápida, de esas que no llegan a los ojos. «Qué bueno tenerlo aquí, señor Estanislao», dijo, como si fuera una visita incómoda. Me asignaron un cuarto en el fondo del pasillo, junto a la lavandería. Era pequeño, con una cama angosta y una ventana que daba a una pared. Parecía más un trastero adaptado que un dormitorio, pero no me quejé. Agradecí, sonreí, fingí que estaba bien. Uno aprende a disimular cuando envejece, aprende a no incomodar. Esa primera noche en su casa no dormí. Me acosté mirando el techo, recordando el sonido de la respiración de Alma cuando dormía a mi lado. A las 3 de la madrugada me levanté para ir al baño y escuché una conversación en voz baja. «No entiendo por qué tiene que quedarse aquí», decía Celina. «Ni siquiera habla con los niños. Es raro. Me da cosa. Solo será un tiempo. Ya veremos cómo manejarlo», respondió Gael con voz cansada. Me quedé ahí, a oscuras, sintiéndome como una sombra que escuchaba su propio juicio. No sé cuánto tiempo estuve así, apoyado en la pared, antes de volver a la cama. Al día siguiente, traté de ayudar en algo. Pregunté si podía barrer el patio o preparar el desayuno. Celina me dijo que no era necesario, que solo descansara, pero su tono no era amable. Era como quien le habla a un niño torpe. Intenté hablar con mis nietos, pero estaban absortos en sus tabletas, sus audífonos, sus juegos. Yo no sabía nada de esos mundos. Les pregunté por la escuela, y uno de ellos ni me respondió. Solo dijo, «Mi papá dice que los viejos cuentan cosas aburridas». Me dolió, más de lo que admito. La casa era grande, luminosa, pero no para mí. Me sentía como un mueble viejo arrimado en la esquina, útil solo por nostalgia. Una presencia que no sabían cómo esconder, pero que estorbaba. Yo que había trabajado 45 años sin un solo día de baja. Yo que había levantado mi propio taller mecánico desde cero. Yo que me partí las manos y la espalda para que a Gael nunca le faltara nada. Ahora era apenas un estorbo educado. Y sin saberlo ellos estaban a punto de descubrir que ese viejo vago del que hablaban era el verdadero dueño de mucho más de lo que imaginaban. Con los días, fui entendiendo mi lugar en esa casa, un rincón entre el deber y la incomodidad. No era parte de la familia, pero tampoco me dejaban afuera del todo. Era como una vieja fotografía colgada en la pared, ahí por respeto, pero cubierta de polvo emocional. Me hablaban solo cuando era necesario, con frases breves, medidas, sin calidez. ¿Ya comió papá? ¿Puede cerrar la puerta del patio? ¿No ha visto mis llaves? Eran frases como piedras lanzadas con guantes.
Una mañana, mientras recogía las hojas del patio trasero, una tarea que tomé por iniciativa propia para sentirme útil, escuché a Gael discutiendo por teléfono en el estudio. Tenía la puerta entornada y su voz era más alta de lo normal. No, mamá, no. No me vengas con eso. Yo no voy a mantener a un viejo vago en mi casa. Ya bastante tengo con los gastos de mis hijos y la hipoteca. Sentí un nudo subir desde el estómago hasta la garganta. Me quedé congelado con el rastrillo en la mano. Viejo vago. ¿Eso era yo ahora? Después de todo lo que hice por él, después de sacrificar mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos, sentí como si me hubieran escupido en el alma. Volví a mi cuarto y cerré la puerta sin hacer ruido. No lloré. A mi edad las lágrimas ya no salen fácil, pero arden por dentro. Me senté en la cama y me quedé mirando mi maleta abierta, aún sin deshacer por completo, como si en el fondo yo supiera que ese lugar no era mi hogar. Solo era una estación, un refugio que se sentía más como castigo que como consuelo. Esa noche, durante la cena, nadie mencionó nada. Celina habló sobre la escuela de los niños. Gael revisaba su celular entre bocados. Nadie me preguntó cómo me sentía. Comí en silencio, masticando con cuidado, como si cada pedazo de comida fuera un trozo de dignidad que me costaba tragar. Cuando terminé, me levanté con cuidado. Llevé mi plato al fregadero y me encerré en mi cuarto. Ahí en la penumbra, saqué del bolsillo interno de mi saco un pequeño cuaderno de tapas negras. Era el diario que comencé a escribir cuando Alma murió. Aquella noche escribí solo una línea. Hoy mi hijo me llamó vago, sin saber que aún trabajo más que él. Porque sí, lo hacía. Aunque nadie en esa casa lo supiera, yo seguía siendo el propietario mayoritario de la empresa familiar. El taller que fundé hace 40 años y que ahora tenía 3 sucursales. Legalmente, nunca lo transferí a Gael. Solo delegué la administración como él me lo pidió, pero yo seguía siendo el jefe y el dueño, y él no lo sabía. ¿Cruel? Quizás. Pero cuando uno ha sido traicionado por su propia sangre, no queda más que guardar la verdad como un as bajo la manga. No para vengarse, sino para no olvidar que aún queda algo de poder en las manos temblorosas. Mi nieta menor, Alina, fue la única que alguna vez se acercó con algo más que indiferencia. Una tarde entró en mi cuarto sin avisar con un dibujo en la mano. Era un retrato de mí con un bastón, una gran sonrisa y la palabra abuelo escrita en letras grandes y torcidas. ¿Me parezco?, preguntó con sus ojos redondos como aceitunas. Sí, hija, te quedó precioso, respondí, con la voz quebrada. Fue la primera vez en semanas que alguien me tocó el alma con ternura. Guardé ese dibujo como un tesoro, entre las páginas de mi diario. A veces lo sacaba y lo miraba en secreto, como quien acaricia un recuerdo que se escapa entre los dedos. Pero lo que vino después, lo que me obligó a tomar una decisión, fue una humillación tan brutal que ni siquiera Alma me hubiera perdonado si la hubiese dejado pasar. Era un domingo caluroso, de esos que en otros tiempos habríamos pasado bajo el limonero del patio, tomando tereré con Alma y escuchando a Gael jugar con sus cochecitos. Pero este domingo era distinto. La casa olía a comida rápida y ansiedad contenida. Celina había pedido hamburguesas a domicilio, y yo ni siquiera fui consultado. Cuando me senté a la mesa, había 4 bandejas. Una para Gael, otra para Celina, otra para cada niño. Miré alrededor, esperando que alguien dijera, «Papá, aquí tienes la tuya». Pero no. Nadie se molestó en mirarme siquiera. Me senté en silencio, sin hacer ruido, como siempre. Me acostumbré a que mi presencia fuera como el sonido del refrigerador, constante, pero ignorado. Después de un rato, Celina se levantó, fue a la cocina, abrió la nevera y sacó un tupper con arroz blanco reseco y un pedazo de pollo hervido. «Esto quedó de anoche», me dijo dejándolo frente a mí. «Todavía está bueno». No respondí. Ni siquiera me ofendió la comida, sino la indiferencia. Esa forma tan sutil de recordarme que ya no era parte de la mesa, sino un apéndice que había que alimentar sin gastar demasiado. Empecé a comer, con la mirada fija en mi plato, cuando Gael dijo, sin filtro y delante de todos, «Papá, ¿has pensado en irte a una residencia? A lo mejor allí estás mejor cuidado,
Y nosotros podríamos tener más espacio. Silencio. Silencio absoluto. El niño dejó caer una papa frita. Alina, mi nieta, me miró con los ojos vidriosos. Celina no dijo nada, solo masticaba como si no le incumbiera. Me tomé mi tiempo antes de responder. Terminé de tragar ese arroz sin sal. Me limpié la comisura de los labios con una servilleta y lo miré a los ojos. ¿Tú quieres que me vaya? No es eso, papá, dijo bajando la voz. Pero es que no estás aportando nada, y mantenerte nos está costando. No podemos seguir así. No estás aportando nada. La frase me golpeó como un ladrillazo en el pecho. No por lo que significaba, sino por quien la decía. Gael, mi hijo. Aquel por quien trabajé días enteros con la espalda encorvada y las manos sucias de grasa. Aquel a quien enseñé a montar bicicleta, a arreglar un carburador, a hablar con respeto. Aquel por quien dejé de darme gustos, para que él pudiera estudiar en una universidad privada y vestirse con lo mejor. Ahora me decía eso. No estás aportando nada. Respiré hondo. No lloré. Aprendí que a veces el dolor no se expresa con lágrimas, sino con silencios densos y miradas firmes. Me levanté, recogí mi plato vacío y caminé hacia la cocina. Gracias por la comida, dije sin volverme. Esa noche, abrí el armario y saqué una carpeta marrón que había guardado con cuidado desde el día en que Alma partió. Dentro estaban los documentos del taller, los registros de propiedad, los contratos, las firmas notariales. Todo. Gael pensaba que ya no eran míos. Pensaba que al retirarme de la administración, había renunciado a todo. Pero no, nunca lo hice. Nunca firmé la cesión total. Yo seguía siendo el dueño, el jefe. Él solo era el gerente general, un empleado más. Cerré la carpeta, la volví a guardar y anoté en mi diario. Hoy fue el último día que alguien en esta casa me llamó inútil sin saber quién soy. Y en ese momento, supe que la redención no siempre viene de los que te rodean. A veces, hay que construirla con tus propias manos. Lentas, viejas, pero aún firmes. No buscaba venganza. No, solo dignidad. Una justicia silenciosa. No dormí esa noche. Me quedé despierto, sentado en la cama, con la espalda recta como hace años no la tenía. Sentía algo encendiéndose dentro de mí, algo que no sentía desde los años del taller. Dirección, propósito, una especie de fuego lento que me calentaba el alma. Me vi a mí mismo con el overol azul, las manos sucias de aceite, mi libreta de notas siempre en el bolsillo del pecho. Me vi arreglando motores y cerrando cajas de herramientas al anochecer, mientras Alma me esperaba con sopa caliente en casa. Yo fui alguien, no un héroe, no un genio, pero fui un hombre útil, íntegro, trabajador, un nombre que respetaban en el barrio. Don Estanislao, me decían. Y ahora mi propio hijo me llamaba vago. Me borró sin pestañear. Esa mañana, me levanté antes que todos. Preparé café, como solía hacer cuando Alma vivía. Calenté el agua con cuidado. Medí las cucharadas exactas. Y me senté en la mesa con mi cuaderno de notas y una hoja en blanco. Hacía tiempo que no pensaba con ese nivel de claridad. Repasé todo. La estructura legal de la empresa, los ingresos mensuales, los movimientos que mi hijo hacía desde que yo me retiré. No era solo desprecio lo que había en él, era también confianza ciega, la que se le da a un padre que uno cree que ya está acabado. Ese mismo día, llamé a un viejo amigo mío, Ezequiel, mi ex socio y actual abogado. Hablamos por teléfono largo rato. Le conté todo, lo que había vivido en casa de Gael, lo que había escuchado, lo que había sentido. Él no me juzgó, solo me dijo, Don Estanislao, ya es hora de que se haga respetar otra vez. No necesita gritar, ni discutir, solo firme aquí, y el tablero se voltea. Le pedí discreción, no quería hacer escándalo, no buscaba humillarlo, aunque parte de mí, la herida, lo deseaba. Pero no, quería algo más profundo, que Gael se viera al espejo y se diera cuenta de lo que se había convertido, no por venganza, sino por justicia, y quizás, por redención, para él también. Al día siguiente, fui al taller, la sede principal, la que construí con mis propias manos. Había pasado meses sin pisarlo. Me sentí como un viejo árbol volviendo al bosque.
Todos los empleados me saludaron con respeto. «Don Estanislao», gritó uno desde el fondo. «Qué gusto verlo por aquí otra vez». Sonreí, pero no dije mucho. Observé. Caminé entre los autos en reparación, los estantes de herramientas, los calendarios antiguos pegados en la pared. Me acerqué a la oficina principal, la que ahora ocupaba Gael. La secretaria, Clara, me miró sorprendida, pero no me detuvo. Sabía quién era yo. Entré sin tocar. Gael estaba sentado, revisando papeles. Cuando me vio, su expresión se tensó. «Papá, ¿qué haces aquí?». No respondí de inmediato. Cerré la puerta detrás de mí y me senté frente a él. Puse sobre el escritorio la carpeta marrón. Su rostro palideció un poco. La reconocía. Sabía lo que contenía. «Tú me llamaste vago», le dije, con voz calma. «Dijiste que no aporto nada, que soy una carga. ¿Eso crees de mí?». Gael no dijo nada. Tragó saliva. Bajó la mirada. «No sabías que aún soy el dueño de esta empresa, que todo lo que tienes viene de mí. No lo sabía, ¿verdad?». Él negó con la cabeza, muy despacio. Sus labios temblaban. «No voy a echarte, Gael. No estoy aquí para eso, pero sí para poner límites. No me trates como si fuera un mueble viejo. No me faltes al respeto en tu casa, cuando soy yo quien paga el suelo donde caminas». Se quedó en silencio. Nunca lo había visto tan vulnerable. Entonces le dije una última cosa antes de salir. «La sangre no te da permiso para pisotear a quien te dio la vida». Y me fui. Caminé de regreso al auto con pasos lentos, pero seguros, como si cada uno reconstruyera un poco de mi dignidad. Después de esa conversación con Gael en la oficina, sentí por primera vez en meses que volvía a respirar, no como quien inhala por los pulmones, sino como quien recupera algo del alma. No me malinterpretes. No me alegraba verlo confundido, pálido, avergonzado, pero sí sentía que, al fin, había puesto un límite, que había levantado una pared invisible entre el desprecio y la memoria. Porque una cosa es envejecer y otra es permitir que te borren. Esa misma tarde, volví a la casa. Me senté en el jardín, bajo el limonero pequeño que Celina había plantado. Era joven todavía. Sus ramas apenas daban sombra, pero me bastaba. Me llevé un cuaderno y escribí. Escribí como no lo hacía desde los años en que Alma y yo escribíamos cartas los domingos por diversión. Me pregunté por qué había permitido tanto, por qué había agachado la cabeza cuando me daban las obras, por qué acepté ser invisible en la casa de mi propio hijo. Y la respuesta no fue cobardía, fue amor, el amor que a veces malentendemos, ese que nos hace creer que para no perder a los nuestros debemos ser menos, callar, no incomodar, no exigir, pero eso no es amor sano, es dependencia, es miedo disfrazado. Esa noche, Gael llegó más temprano de lo habitual. Lo vi desde la ventana. Caminaba más lento, con los hombros caídos. Entró sin decir palabra. La casa estaba silenciosa. Los niños en sus cuartos, Celina en la cocina. Yo me quedé sentado en la sala como si esperara algo, y lo hice, porque él vino. Se sentó frente a mí, y habló. «Papá, lo siento». No dije nada. Lo miré. Esperé. A veces el silencio obliga a la verdad a salir completa. No tenía idea de lo de la empresa, ni de lo legal, ni de lo simbólico. Pensé que te habías retirado del todo. Pensé que ya no tenías interés. ¿Y eso te dio permiso para tratarme como si fuera un mueble viejo? No lo dije con rabia, sino con la firmeza de quien ya no tiene miedo de perder. «No», respondió bajando la cabeza. «No tengo excusa. Solo me perdí. Con el estrés, las cuentas, los niños. Me olvidé de quién eras, de todo lo que hiciste por mí». Se quedó callado. Yo también. Escuché el zumbido del ventilador en el techo. El tiempo parecía detenido. «No es solo por la empresa, Gael», le dije al fin. «Es por mí, por tu madre. La memoria de quienes fuimos. Tú no me debes nada, pero sí te debo yo a mí mismo el respeto de no dejarme desarmar por quienes más amo». Nos miramos. Sus ojos estaban húmedos. No era un niño, ni un adulto, era mi hijo, el mismo que de pequeño me preguntaba si las nubes se podían tocar, el mismo que se asustaba con los truenos y se metía en nuestra cama, el mismo que un día me llamó su héroe. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué parte de su adultez lo enterró?
Quiero arreglar esto, dijo, casi en un susurro. Quiero que te sientas en casa. Quiero que seas parte. Suspiré, y por primera vez en mucho tiempo, no fue por resignación, sino por alivio. No necesito lujos ni atenciones. Solo respeto, Gael. Solo eso. Respeto. Asintió. Nos quedamos en silencio un buen rato. Luego se levantó, me abrazó torpemente y fue a ver a sus hijos. Lo vi alejarse por el pasillo y me permití cerrar los ojos por unos segundos. A veces, una pequeña grieta es todo lo que se necesita para que entre de nuevo la luz. Los días siguientes fueron distintos, aunque no radicales. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero empecé a notar pequeños gestos, detalles que antes me habrían parecido insignificantes, pero que ahora saboreaba como pan caliente en el frío. Gael empezó a saludarme al llegar, sin prisa, mirándome a los ojos. Celina, aún distante, dejó de tratarme como si fuera una extensión del mobiliario. Incluso los niños, con su inocencia a cuestas, comenzaron a incluirme en sus conversaciones. Me preguntaban por cosas antiguas, por cómo era la televisión antes, por qué usábamos monedas grandes, y yo feliz les contaba historias con detalles, con risas, con nostalgia. No era aceptación completa, no era amor pleno, pero era un comienzo. Me refugié en algo que nunca había perdido del todo, el trabajo con las manos. En el fondo del garaje había una caja de herramientas abandonada, oxidadas, sí, pero con alma. Las limpié una a una, las alineé, compré madera vieja y empecé a fabricar pequeños bancos, como los que hacía cuando recién comencé con el taller, en mis años mozos. Martillar madera es una terapia que no muchos entienden. El sonido seco del golpe, el olor a acerrín, la precisión de cada unión. Era como coser sin hilo, como escribir sin tinta. Gael me vio un día trabajando ahí, y sin decir palabra, se sentó a mi lado. Tomó un pedazo de lija y empezó a pasarla por la madera. Silencio. Solo el sonido áspero del papel acariciando la superficie. ¿Te acordás de cuando me hiciste mi primer carrito de madera? Preguntó de pronto. Yo lo llevaba a todas partes. Le puse hasta una bandera. Sí, sonreí. Lo guardaste por años, hasta que lo hiciste pedazos bajando la colina del parque. Rió. Como hacía mucho no lo escuchaba reír. Fue una risa corta, sincera. Me devolvió algo, como si una parte de nuestro vínculo hubiera estado dormida, y de a poco empezara a despertar. Ese día no hablamos más. Terminamos de lijar en silencio, pero en ese silencio no había vacío. Había reconstrucción. Y entonces, una noche, me atreví a sacar algo que había guardado durante más de una década. Una vieja caja con grabaciones de Alma. No eran muchas. Algunas cintas de casete, otras en CD. Su voz contando cuentos, cantando bajito, leyendo cartas. Me senté en la sala, después de que todos se fueron a dormir, y puse una. Estanislao, si estás escuchando esto, es porque estás solo, o porque necesitas recordarme. No llores, viejo hermoso. Estoy con vos. Siempre. Me quebré. No pude contenerlo. Las lágrimas me corrieron sin aviso, sin resistencia, no por tristeza, sino por ternura, por gratitud, por esa voz que aún sabía abrazarme. Alina se levantó por la sed y me vio. No dijo nada, se me acercó en puntas de pie, se sentó en mi regazo y apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Es la abuela?, me susurró. Sí, mi amor, es ella. ¿La extrañas? Mucho. Yo también, aunque no la conocí. Lloramos los dos, ella sin saber del todo por qué, yo sabiendo demasiado bien. Ese fue el momento en que entendí que no necesitaba ser dueño de una empresa, ni recordarles a todos mi valor. Solo necesitaba conectar, volver a ser humano en medio del olvido. Y lo estaba logrando, paso a paso. Unos días después de aquella noche en la que escuchamos a Alma juntas, Alina empezó a venir a mi cuarto por las tardes. No venía por consuelo, venía por historias. Me pedía que le contara cosas de cuando todo era en blanco y negro, como ella decía. Yo le hablaba de radios enormes, de heladeras con manija de metal, de cómo era ir al cine y comprar dulces por centavos. Ella me escuchaba como quien descifra un mapa antiguo, con los ojos brillantes, las manos quietas y el alma abierta. Y me di cuenta de algo que había olvidado.
El valor de la transmisión, no de bienes, no de herencias económicas, sino de memoria, de identidad, de alma. El legado real no estaba en la empresa ni en los papeles, estaba en esas historias, en los abrazos dados a tiempo, en el tiempo compartido sin pedir nada a cambio. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos mate en el jardín, Gael se sentó conmigo. Esta vez no llevaba prisa, no miraba el celular. Tenía otra cara, como si algo dentro de él también se hubiera reacomodado. He estado pensando mucho, me dijo, en todo, en cómo he sido contigo. Lo miré sin interrumpir. Siempre pensé que dar todo por mis hijos era una forma de amor, que trabajar sin descanso, traer dinero a casa, asegurarles un futuro, era suficiente. Y cuando tú viniste aquí, creí que ya habías cumplido tu parte, que ahora te tocaba solo esperar, en silencio. Bajó la mirada. Sus palabras salían como piedras pesadas. Pero no fue justo, ni correcto. Me olvidé de todo lo que sembraste. Me olvidé de verte como mi padre, y empecé a verte como una carga. Permanecí callado. A veces las disculpas más sinceras no necesitan ser interrumpidas. Quiero aprender a hacer las cosas diferente, viejo, agregó. No solo contigo, también con mis hijos, porque si yo no los enseño a honrar a sus abuelos, ¿qué puedo esperar de ellos cuando yo envejezca? Esas palabras, más que cualquier gesto anterior, me tocaron el alma. No porque buscara redención en él, sino porque sabía que estaba sembrando algo para adelante, como cuando uno planta un árbol sabiendo que no verá su sombra, pero con la certeza de que alguien, algún día, se sentará bajo ella. En los días siguientes, Gael me invitó a acompañarlo al taller. Me preguntó si podía ayudarlo con algunos proveedores. Me pidió consejo sobre un par de decisiones. Y aunque ya no me movía como antes, y mi vista no era la mejor, aún tenía la cabeza en su lugar. Me sentí útil, no porque necesitara demostrar nada, sino porque él, por fin, estaba dispuesto a escuchar. Una tarde, en la oficina, me dejó solo mientras iba a una reunión. Aproveché para abrir uno de los cajones del escritorio. Ahí, entre papeles y lapiceras secas, encontré un dibujo de él, de cuando era niño. Un auto rojo mal dibujado y una figura con gorra al lado. Papá y yo arreglando coches, decía. Me lo guardé en el bolsillo del pecho, justo donde solía llevar la libreta de notas. Esa noche, lo enmarqué y lo puse en mi cuarto, al lado del retrato de Alma. No sé cuánto tiempo más viviré. No lo pienso. No me pesa. Pero cada día que despierto en esta casa ya no me siento invisible. Hay miradas. Hay palabras. Hay presencia. A veces todavía hay silencios. Pero son silencios cómodos, como los que compartíamos con Alma después de una tarde larga. Y entendí que al final, no se trata de exigir amor. Se trata de recordarle al otro, con firmeza y ternura, quién eres, lo que diste, lo que aún puedes dar. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana del comedor, escuché mi nombre desde la cocina. Absalón, ¿querés un café? Era Alina. Lo dijo con esa mezcla de inocencia y afecto que tienen los nietos cuando ya no te ven como un mueble viejo, sino como alguien que les pertenece de verdad. Me llamó la atención que usara mi nombre. Hacía años que nadie en esta casa lo decía. Para Gael yo era simplemente él, o papá, cuando había visitas. Para los chicos, durante mucho tiempo, fui el abuelo, pero sin alma, como si nombraran un cuadro colgado. Pero esa mañana, ese Absalón sonó como un regreso, como si alguien hubiera abierto una puerta olvidada en la casa. Me levanté despacio, con las rodillas protestando, y fui hasta la cocina. Alina ya tenía la mesa lista, con 2 tazas y una media luna partida por la mitad. Hoy soñé con la abuela Alma, me dijo mientras revolvía el café. Estábamos todos en una mesa larga, afuera, bajo unos árboles, y vos le decías algo que me hizo reír, pero no lo recuerdo. La miré en silencio. Se me llenaron los ojos de agua. ¿Y ella? ¿Estaba bien? Pregunté tragando saliva. Sí, tenía el pelo suelto. Cantaba despacito como cuando me dormía de chica. Creo que me vino a decir que te cuide. No supe qué decir. Solo le toqué la mano, con torpeza, pero con todo el corazón.
Alina me pidió entonces que le enseñara a preparar el guiso que tanto me gustaba. Dijo que quería escribir todas mis recetas en un cuaderno, que no quería olvidarlas cuando yo ya no estuviera. Me reí. Le dije que iba a vivir tanto que ese cuaderno se iba a llenar de polvo antes de hacerse necesario. Igual quiero tenerlo, insistió, porque cuando cocine para mis hijos, quiero que sientan tu presencia en el aroma, como yo sentía a la abuela en el pan con anís. Y ahí entendí que, aunque había perdido muchas cosas, estaba recuperando lo esencial. No el poder, no la autoridad, sino el vínculo, la raíz, la continuidad. Durante esas semanas, Alina y yo empezamos a tener una rutina casi secreta. Por las tardes, cuando Gael y su esposa estaban en el trabajo, ella me ayudaba a revisar papeles viejos. Me pedía que le contara historias de cómo nació la empresa, de los primeros talleres, de los errores, de los aciertos. Quiero entender de dónde viene todo esto, me decía, porque algún día yo también voy a estar al mando, y no quiero manejar una empresa, quiero honrar una historia. Y lo decía en serio, con esos ojos oscuros que te desarman porque no tienen doblez. Un día me trajo una caja que había encontrado en el altillo. Era mía, de los primeros años con Alma. Fotos en blanco y negro, cartas escritas a mano, facturas viejas, y un cuaderno con dibujos que ella hacía mientras me esperaba en el taller. Dibujaba motores, herramientas, hombres trabajando, y siempre ponía frases abajo, como si fueran parte de un cuento. La vida gira, se ensucia, se arregla, y vuelve a andar, decía una de ellas. Alina copió esa frase y la colgó en su cuarto. Gael comenzó a notarlo, a vernos más cerca, a sentir quizás que algo estaba cambiando, pero no dijo nada, no todavía, solo me miraba distinto, más atento, menos apurado. Hasta que una tarde, mientras tomábamos café en la galería, me preguntó, ¿alguna vez pensaste en volver a estar al frente? Lo miré, sorprendido. ¿Del taller? Pregunté casi con una risa. Sí, como asesor, como el nombre detrás de la marca, como el jefe que siempre fuiste. Me quedé callado, no por orgullo, sino porque sabía lo que eso significaba. No era solo un gesto de respeto, era una manera de decir, reconozco lo que sos, lo que hiciste, lo que vales. Y ahí supe que había llegado mi justicia, no una venganza, no un castigo, sino algo más profundo, ser restaurado en el lugar del que nunca debía haber sido desplazado. El silencio que siguió a su pregunta fue breve, pero hondo. Luego asentí. Solo si vos estás dispuesto a escuchar, le dije, porque un jefe que no escucha es solo un nombre pintado en la puerta. Gael sonrió, y por primera vez en muchos años, me abrazó sin distancia. Tras aceptar la invitación de Gael para volver como asesor en la empresa, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, el orgullo de ver reconocido mi trabajo. Por otro, la nostalgia amarga de haber tenido que llegar hasta aquí para que me valoraran. Era como si la vida me hubiese obligado a bajar de mi pedestal, para luego ofrecerme un lugar en las escaleras, no en el trono. La primera semana fue un torbellino. Me reencontré con viejos compañeros, con máquinas que parecían tener alma y historia propia, y con papeles, miles de papeles, que contaban la evolución de aquel sueño que había nacido en un pequeño garaje. Me sentí vivo, útil, pero también frágil, consciente de que el tiempo me había quitado fuerza y rapidez. Una tarde, mientras repasaba unos contratos, Gael entró en la oficina con el ceño fruncido. Traía en la mano una carta que no reconocí. Era de un proveedor importante, una factura con un error grave que ponía en riesgo uno de los contratos más grandes. «Esto es un desastre, papá», me dijo, tirándome la carta sobre el escritorio. «¿Cómo se nos pasó esto?» Lo miré fijamente. Vi en sus ojos la ansiedad de quien siente que el suelo se abre bajo sus pies, pero también vi la presión de ser el jefe ahora, la carga que había decidido tomar. «No se nos pasó», respondí con calma. «Lo que pasa es que nadie lo revisó bien. Es un error de procesos, no de personas». «¿Y qué hacemos?», preguntó con urgencia. Le expliqué con paciencia cómo habíamos manejado situaciones similares en el pasado, cómo la experiencia era un recurso valioso, más allá de la edad. Sentí que no solo lo ayudaba a solucionar un problema, sino que también comenzaba a construir puentes que antes estaban rotos. Esa noche,
Volví a casa con el corazón un poco más ligero. Ya no era solo el abuelo invisible, era un hombre que había recuperado su voz. Pero aún había heridas abiertas, recuerdos que dolían con intensidad. Un día, revisando viejas cartas, encontré una que Gael me había escrito años atrás, antes de que todo se torciera. Decía: «Papá, eres mi héroe. Gracias por todo lo que haces por mí». La leí una y otra vez y lloré. Lloré por lo que habíamos perdido, por lo que casi dejamos caer en el olvido. Decidí que era tiempo de hablar con él, de dejar que las palabras sanaran las grietas. Una tarde lo encontré en el taller sentado en uno de los bancos que yo había hecho años atrás. Me senté a su lado y le dije: «Gael, sé que no hemos sido perfectos, que ambos hemos cometido errores, pero quiero que sepas que aquí, en este taller, hay un lugar para vos y para mí, un lugar para sanar y construir». Él me miró con lágrimas contenidas. «Papá, gracias por no rendirte conmigo», susurró. En ese momento comprendí que la justicia verdadera no se trata de castigar o humillar, sino de restaurar, de encontrar la paz en el perdón y en la aceptación. No era el final de nuestra historia, pero sí un nuevo comienzo. Hubo un momento, después de aquella conversación sincera con Gael, en el que sentí que todo lo que había vivido, todo el abandono y el desprecio, podría haberse convertido en una sombra negra que me devorara por dentro. Pero no fue así. No permití que la amargura me convirtiera en un hombre roto, ni en un alma vengativa. Sin embargo, aprendí que la verdadera venganza no se busca con palabras ni con rencores, sino con la fuerza del silencio y el orgullo intacto. Recuerdo aquella mañana en la que decidí tomar las riendas que me habían sido negadas, no con gritos ni confrontaciones, sino con hechos. Entré al taller con la determinación que solo la experiencia y el dolor pueden dar. No necesitaba demostrarle a nadie que aún tenía poder, porque sabía que eso no construye, sino que destruye. Pero sí necesitaba recordarle a Gael, a Celina y a todos los que me habían menospreciado, que yo seguía siendo el pilar que sostenía todo. Pasé horas revisando cuentas, documentos, contratos y planes. Observaba cómo algunas decisiones de mi hijo habían puesto en riesgo años de trabajo, pero en vez de reproches, comencé a hacer correcciones silenciosas. Hablé con proveedores, negocié pagos y organicé el equipo de trabajo con una calma que desconcertaba a los demás. No hubo discursos ni anuncios, solo acciones. La venganza silenciosa. Pero la mayor fortaleza estaba en mí mismo, en mi capacidad para no dejar que el rencor me consumiera, para transformar el dolor en energía. Me entrené en la paciencia, en el respeto y en el amor propio. Recordé los consejos de Alma, su fe inquebrantable y su capacidad para perdonar sin olvidar. Un día, Gael me llamó a su oficina. Tenía un gesto serio, pero la mirada más suave. «Papá, he visto cómo trabajas, cómo arreglas las cosas sin hacer ruido, y quiero agradecerte, porque aprendí que la fuerza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar y actuar». Sentí una emoción profunda, una mezcla de orgullo y ternura que me hizo temblar. No necesitaba más. Esa noche, cuando me acosté, pensé en todo lo que había recorrido, en el abandono, en las palabras que me hirieron, en la soledad que a veces me invadía, pero también en la justicia que había encontrado. No la justicia de los tribunales ni de las peleas, sino la justicia del alma, esa que viene del reconocimiento propio y del respeto ganado. Sé que todavía hay caminos por andar, heridas por sanar y días por vivir, pero sé también que no estoy solo, que mis nietos, con su inocencia y su cariño, y mi hijo, con sus pasos hacia la reconciliación, me acompañan en este trayecto, y sé que esta historia, que parece llena de sombras, también tiene luz, porque el amor verdadero no se mide en palabras bonitas, sino en actos concretos, en silencios que hablan, y en la capacidad de levantarse, una y otra vez, sin perder la dignidad. Pasaron los meses, y con ellos, una nueva calma fue instalándose en mi vida. Ya no era aquel hombre invisible, ni el jefe olvidado en su propia casa. Era simplemente un abuelo, un padre, un hombre que había encontrado en el silencio y en la paciencia
una forma de justicia que ni las palabras ni la venganza podrían darme. Gael comenzó a involucrarse más en la empresa, pero no para eclipsarme, sino para aprender y respetar. Me pidió consejo con humildad, y yo, en vez de guardar resentimientos, compartí todo lo que sabía, como lo hubiera hecho con Alma a su lado. En los rostros de mis nietos veía el reflejo de mi propia historia, la esperanza de que ellos no cometieran los mismos errores. Un día, mientras caminaba por el taller, escuché una conversación que me hizo detenerme. Era Alina, la más pequeña, hablando con su madre. «Mamá, ¿sabías que el abuelo fue el que construyó todo esto? Que él es el verdadero jefe, aunque papá diga que es gerente». Celina sonrió y respondió: «Sí, hija, y él también fue el héroe de tu papá cuando era niño». Esa frase, pronunciada tan naturalmente, me dio una paz profunda, porque sabía que, aunque mi nombre no siempre estuviera en los títulos o en las paredes, mi legado ya estaba en sus corazones, en la memoria viva que me habían devuelto poco a poco. Por las noches, a veces, cuando la casa estaba en silencio y la luz de la luna iluminaba mi cuarto, sacaba el diario donde había escrito tantas de mis vivencias. Lo hojeaba y recordaba cada paso, cada caída, cada triunfo. Me sentía agradecido, no por haber sido perfecto, sino por haber sido real, por haber tenido la fuerza para seguir adelante, a pesar de todo. La justicia emocional no llegó en forma de gritos ni castigos, sino en pequeños gestos. Un «gracias, papá», una llamada inesperada, una mirada que dice «te valoro». Aprendí que la verdadera redención es silenciosa, humilde, constante. Y hoy, desde este lugar de paz y reflexión, quiero compartir contigo algo que me enseñó la vida y que espero te acompañe siempre. No permitas que nadie te haga sentir menos, ni siquiera aquellos a quienes amas, porque el respeto y el amor verdadero comienzan por valorarte a ti mismo. No importa cuántas veces te hayan dejado atrás, ni cuántas puertas te hayan cerrado, siempre hay un camino para levantarse, y la justicia más grande es la que llega cuando te mantienes firme, con la dignidad intacta y el corazón abierto. Gracias por permitirme contar mi historia, que sirva para que quienes me escuchan encuentren la fuerza para seguir, para sanar y para amar, incluso cuando todo parece perdido. Hoy, después de tantos años, puedo decir con la serenidad que me ha dado la experiencia que la vida no es solo lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder a ello. Mi historia no es solo una de abandono o de traición, sino una de resistencia, dignidad y, sobre todo, de amor que se rehace en medio del dolor. Cuando mi hijo me dijo esas palabras que tanto me hirieron, «no voy a mantener a un viejo vago en mi casa», pensé que era el final, que había perdido todo, mi familia, mi dignidad, mi propósito. Pero la vida me mostró que, a veces, las caídas más profundas son el comienzo de los vuelos más altos, que la justicia que más vale no se logra con gritos ni venganzas, sino con paciencia, con trabajo silencioso y con la firme convicción de que uno merece respeto y amor. He aprendido que la verdadera fortaleza no está en imponerse sobre otros, sino en reconocerse a uno mismo y mantenerse fiel a ese reconocimiento, incluso cuando todo parece derrumbarse. Que la redención no siempre llega con palabras, a veces llega con acciones pequeñas, cotidianas, que reconstruyen puentes y sanan heridas. Y también aprendí que los vínculos familiares, por complejos y dolorosos que sean, pueden sanar si dejamos espacio para el perdón y la comprensión, no para olvidar, sino para liberar el corazón del peso que no le corresponde cargar. A ti que escuchas esta historia, quiero decirte que nunca es tarde para reclamar tu lugar, para alzar la voz interior que te dice que vales, que mereces respeto, que tienes derecho a ser amado tal como eres. No permitas que nadie te haga sentir invisible, ni siquiera aquellos que deberían amarte incondicionalmente, porque tu dignidad es el tesoro más grande que tienes. Esta es la lección que Alma y yo aprendimos juntos, y que hoy comparto contigo desde la paz que solo la aceptación puede traer. Gracias por acompañarme en este viaje. Que esta historia sea una luz en tus noches oscuras, una mano amiga cuando sientas que caes, y una invitación a nunca renunciar a ti mismo. Y si algo quieres llevarte, que sea esto:
El amor propio es el principio de toda justicia verdadera.